Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 21. Si Brigitte tuviera que elegir una palabra para describir a sus pupilas, sería normales. Y eso no solo se aplicaba a las tres jóvenes, sino también a Lord Ferdinand. A las 2 semanas de empezar a practicar, las chicas ya tocaban el arpa tan bien como algunos de los mejores intérpretes que Brigitte había visto. Y no solo 1 o 2 canciones, sino docenas. Se las habían aprendido todas de memoria. Mine fue incluso más allá y comenzó a componer su propia música, contando con la ayuda del músico personal que habían contratado en el orfanato del templo para añadirle letra. Era algo tan anormal, pero todos lo trataron como lo más natural del mundo y estaban confundidos sobre por qué Brigitte reaccionaba con tanta intensidad. Luego estaba la habilidad de cada una de ellas para realizar cálculos a una velocidad que rivalizaba con la de todos los eruditos personales del archiduque juntos, y como las tres chicas poseían y administraban sus propios talleres. Lady Rosemine dirigía una nueva industria de fabricación de papel y libros, Lady Elfrida era dueña de una cadena de restaurantes que administraba y Lady Tulisa trabajaba junto a una tienda de ropa en la ciudad baja, recibiendo encargos de padres archinobles que querían ropa para sus hijos con encantamientos defensivos de alta calidad, o de mujeres que deseaban vestidos que distorsionaran la percepción, haciéndolas parecer ligeramente más delgadas y pálidas. No lo suficiente como para ser obviamente falsas, pero sí para darles una sutil ventaja. Normalmente, los nobles de alto rango, como las hijas de un archiduque candidato extremadamente poderoso y acaudalado, estaban por encima de ganar su propio dinero, viviendo perfectamente de la recaudación de impuestos y regalías de acuerdos comerciales, en lugar de poseer y administrar directamente un negocio. Que las más altas esferas de la nobleza no solo lo hicieran, sino que además lo hicieran siendo tan jóvenes, era simplemente inusual, pero lo único que Lord Fernando comentó al respecto fue que las niñas tenían una buena ética de trabajo. Lady Tulisa también estaba empezando a entrenar a algunas de las sacerdotisas grises para que trabajaran como costureras, Lady Elfrida estaba formando cocineras, y Lady Rosemine había planeado una educación para todos los huérfanos, que superaba la educación que Brigitte había recibido de niña en Mednoble. Las tres jóvenes también estaban familiarizadas con la elaboración de pociones, la teología, la política básica y el control del maná. Prácticamente estaban listas para graduarse de las clases básicas de la Real Academia, ya que habían repasado todos los apuntes de Lord Ferdinand de cuando era estudiante, y la mayor de ellas acababa de cumplir 8 años. Sin embargo, Lady Tulisa y Lady Rosemine seguían creyendo que tendrían que esforzarse mucho para estar a la altura de los hijos de la nobleza. Y aunque Lord Ferdinand y Lady Elfrida parecían comprender lo contrario, no tenían prisa por corregirlas. Como chica recién salida de la academia, y no precisamente una alumna destacada, Brigitte se sentía bastante intimidada. Y luego, la parte más anormal de todas en esta familia anormal, su poder mágico. Brigitte observó con asombro cómo Lord Ferdinand sacaba el cáliz de la diosa de la tierra y cómo él y sus hijos realizaban un ritual de consagración, a pesar de ser finales de verano. Si Brigitte hubiera volcado toda su energía mágica en ello, hasta el punto de desmayarse, solo habría podido llenar la mitad de un pequeño cáliz, como se espera de una Medknight. Lady Elfrida llenó 4, Lady Tulisa 10, y Rosemine y Ferdinand 20 cada uno. Todo ello sin que ninguno de ellos mostrara un esfuerzo excesivo. Incluso entre los candidatos a archiduque, el poder mágico de Rosemine y Ferdinand era demasiado elevado, y el de Tulisa casi igualaba al de Sylvester, a pesar de su corta edad. Con eso debería bastar por ahora, dijo Shiro antes de arrojar varias piedras Fey al cáliz para absorber el poder mágico rojo carmesí. Esto debería ayudar con el tema de las herramientas mágicas para enfrentarnos al Señor del Otoño. Shiro tenía previsto marcharse en 2 días, el día antes de la ceremonia de enlace estelar, para su gran disgusto, y acababa de conseguir dejar todo en orden para cuando estuviera fuera. La familia real no podía haberme dado 2 días más, ¿verdad? Pero cuando Shiro se disponía a salir de la habitación, Mine lo detuvo, mirándolo con expresión molesta. ¿Sucede algo? Me prometiste que nos enseñarías a crear una bestia suprema hace un mes, dijo con brusquedad.
Te hemos ayudado a terminar los preparativos antes de tiempo, pero ahora queremos que cumplas tu promesa. Mine, no te dejes consentir, dijo Tuli, regañando a su hermana. Sabes que papá ha estado muy ocupado. Pero ahora es libre, ¿verdad? Tenemos las piedras completamente teñidas con nuestro maná. No tardaría mucho en darnos una lección, dijo Freida, acercándose a Mine y mirándola a Shirou con ojos suplicantes. ¿Qué es esto? Fernando piensa incumplir una promesa. Brigitte dio un respingo cuando la voz burlona fue seguida por la entrada de Silvestre en la habitación, vestido como un sacerdote azul, con una sonrisa arrogante en el rostro. Auberenfest, ¿a qué debemos el placer? Dijo Shirou, dejando claro su enfado mientras entraba su hermano mayor, seguido de Karstedt y finalmente Bonifatius. Todas las chicas alzaron la vista hacia Bonifatius, aquel hombre enorme que se yergueva imponente sobre ellas. Sus hombros parecían intentar escapar de la túnica azul que llevaba puesta, la cual no era lo suficientemente larga para él, lo que le daba un aspecto desgarbado. A pesar de haber cumplido 60 años, el cabello rubio de Bonifatius no mostraba ni rastro de canas, y parecía que tuviera poco más de 40 años, o incluso menos. Quería ver el taller Mine con mis propios ojos, ya que Florencia y Elvira me han hablado mucho de esto de la imprenta. También han mencionado restaurantes, dijo Sylvester, omitiendo la pregunta ¿por qué no me hablas tú de esto? No sabía que tenías tanto tiempo libre como para participar en las aficiones de tus sobrinas, dijo Shirou, antes de dirigirse a Bonifatius. Me alegra verte, tío. Gracias por aceptar cuidar de las niñas. De nada. Me alegra cuidarlas. Dijo Bonifatius con orgullo, sin rastro de la expresión educada propia de un noble, hasta el punto de sorprender a las chicas. Aunque, en realidad, Bonifacio tenía muchas dudas incluso sobre visitar el templo, y solo lo hizo después de mucha insistencia. Solo asegúrate de tratar a Rosemine con cuidado. Es débil y se desmayará si la obligas a caminar de un extremo a otro del castillo, dijo Shirou, advirtiendo al hombre. Bonifatius asintió con la mano en señal de comprensión. Sí, recuerdo que su madre también tenía mala salud. Mi madre, dijo Mine con una inclinación de cabeza confusa. Ah. No te preocupes. Estaba pensando en otra cosa. Dijo el hombre con un ligero pánico. Claramente, creía las historias sobre Mine, quien supuestamente era hija secreta de Karstedt y Rosemary, lo que la convertía, según él, en su nieta. Shirou miró a Karstedt, quien le dirigió una mirada de disculpa. ¿Podemos ir a este taller o no? Preguntó Sylvester con impaciencia. Lo siento, Sylvester, pero no puedo permitirlo, dijo Mine, sorprendiendo a los adultos, ya que acababa de decirle que no a... Bueno, a todos menos a Shirou. Shirou siempre les decía a los niños que hicieran lo que creyeran correcto, y si se metían en problemas, él se encargaría. Incluso si se trataba del mismísimo archiduque. Una de las mujeres encargadas del taller del orfanato le tiene miedo a los hombres debido a una experiencia pasada con un sacerdote azul. Aunque está mejorando, no está preparada para estar en la misma habitación que un noble. Mine defendía con vehemencia a su asistente y artista, Wilma, tras enterarse de su pasado. Había sido engañada para entrar en una habitación y casi violada por un sacerdote azul. Además, muchas otras mujeres, liberadas de su condición de amantes forzadas dentro del templo, preferían con creces que ningún noble estuviera cerca. Oh, eso sí que es un problema. Dijo Sylvester, decepcionado, pero sin insistir en el tema. Sin embargo, puedes visitar alguno de los otros talleres que tengo en la parte baja de la ciudad, dijo Mine, confundiendo al hombre. ¿Otros talleres? Sí. Hay un segundo taller de fabricación de papel, propiedad de la compañía Gilberta, del cual soy la jefa de taller, además de un taller de tintas de colores, un taller de fabricación de caucho y un nuevo tipo de taller de teñido. También hay una carpintería y una herrería que, básicamente, solo trabajan para mí, pero yo no las administro, dijo Mine, enumerándolas con los dedos. ¿Es eso cierto? Dijo Sylvester con preocupación. Estaría encantada de enseñártelos todos, pero tanto viaje sería demasiado para mí. Ojalá hubiera alguna manera de viajar con más facilidad, dijo Mine, mirando a Shirou con un puchero. Bien.
te enseñaré a crear una bestia suprema. Dijo con un suspiro, poniendo los ojos en blanco mientras Mine sonreía victoriosa. ¿Les importa si miramos?, preguntó Sylvester. Prefiero que hagas eso a que andes por el templo provocando infartos a la gente, dijo Shirou, mirando a Brigitte, que seguía visiblemente angustiada, antes de suspirar. Vamos. Esto no debería llevar mucho tiempo. Sylvester se sintió decepcionado al saber que no visitarían el taller del templo, pero aceptó la explicación de la chica. En realidad, no le interesaban sus otros talleres, y su interés en el del orfanato se basaba en algo no tan benévolo. Los nobles eruditos veían la imprenta como una amenaza para su sustento, y ahora debía sopesar los beneficios de sus creaciones frente a la necesidad de consolar a los eruditos de menor rango. Por eso, quería ver el proceso en persona. Finalmente, se quitó la túnica azul y volvió a ponerse su atuendo habitual. Luego se unió a ellos en la parte trasera del templo, donde varios sacerdotes y sacerdotisas grises se habían reunido para observar a las chicas practicar su magia. Recuerden, estas piedras Fey tienen una fórmula mágica grabada para que sean más sensibles a sus pensamientos hasta que los estabilicen. Así que controlen sus emociones y liberen su mente de cualquier distracción innecesaria, dijo Ferdinand mientras cada una de las chicas sostenía su piedra Fey ya tenida. Teñir una piedra Feystone de alta calidad, como las que se usan para las bestias supremas, requería mucho tiempo y poder mágico, así que probablemente las chicas llevaban meses trabajando en esas piedras. O al menos eso creía Sylvester. En realidad, habían pasado aproximadamente una semana, y Mine la terminó en 5 minutos. Si se sienten incómodos, un buen punto de partida es el tamaño. Manipúlenlo hasta que tenga el tamaño de algo en lo que se imaginan montando. Convénzanse de que la piedra posee esas cualidades. Ferdinand les dio las mismas instrucciones a los niños que en su primer año en la academia. Normalmente, este proceso por sí solo les llevaría varias horas a los niños de 10 años. Por eso, Sylvester se sorprendió cuando las piedras se expandieron inmediatamente hasta alcanzar el tamaño de un caballo. Sin embargo, a Fernando no le sorprendió en absoluto. Bien. Ahora, da forma a las piedras del mismo modo que lo hiciste con la armadura de piedra feérica y transfórmalas en algo que creas que podrá volar. La mayoría les da alas a sus bestias superiores para potenciar esa ilusión, pero lo importante es tu fe. ¿La mayoría?, preguntó Sylvester, confundido. Solo obtuvo silencio como respuesta, ya que Ferdinand no apartaba la vista de los niños. Observó cómo Tulisa y Elfrieda intentaban transformar sus piedras Fey en caballos, adquiriendo cada vez más rasgos hasta asemejarse a los reales. La velocidad a la que lo hacían era impresionante, pero lo que realmente le llamó la atención fue la bestia suprema de Rosemine, que inmediatamente tomó la forma de una criatura parecida a un oso, bastante gorda, con marcas alrededor de los ojos. Llevaba una especie de silla de montar, pero tenía un aspecto un tanto ridículo. ¿Eh? ¿Qué es eso?, preguntó Sylvester. Es un panda, le informó Rosemine con una sonrisa. Ya veo, está muy bien, pero ¿no crees que algo más majestuoso sería mejor?, dijo Sylvester. Dado que eres candidato a archiduque de Ehrenfest, deberías usar un león, como el nuestro. Luego sacó a su enorme león de 3 cabezas, Igbeast, para mostrárselo a los niños, lo que provocó gritos de asombro entre el público. Bonifatius y Ferdinand también mostraron los suyos, y fue entonces cuando Sylvester notó que el Igbeast de su hermano menor estaba un poco más delgado que antes y ya no tenía alas. ¿Un león, dijo Rosemine con el ceño fruncido antes de volver a concentrarse en su bestia suprema. Cuando dejó de moverse, Sylvester no pudo evitar reírse. ¿Qué demonios se supone que es eso? El Igbeast ahora parecía una mezcla entre un carruaje y una especie de criatura deforme parecida a un león, con una cara de aspecto bobo. ¿Qué? Es mono, dijo Rosemine, visiblemente molesta porque Sylvester se reía de él. Es un autobús león. Sería una vergüenza para el símbolo de nuestra familia, comentó Sylvester. ¿No puedes hacerlo más bonito? No. Me gusta así de mono, dijo Rosemine enfadada antes de transformar aún más al Igbeast. La cabeza del animal en el carruaje cambió de forma y le creció una larga cola.
Cuando Sylvester la vio, hizo una mueca y tuvo que reprimir el impulso de taparse la nariz. Ahora es un autobús panda menor. Lo voy a llamar Leslie. Sylvester estaba a punto de comentar que se parecía a un Grun, una bestia férica particularmente desagradable y agresiva que causaba estragos en primavera tras el fin de su hibernación y época de reproducción, y que era bien conocida por su aliento rancio que obligaba a los caballeros que luchaban contra ella a combatir con una mano sobre la nariz. Pero antes de que pudiera decir nada, Ferdinand dijo algo que no esperaba. ¿Un autobús, eh? «Sabes, eso tiene mucho mérito», dijo pensativo mientras observaba a Ligbeast con una expresión de complicidad, al notar el volante y la palanca de cambios en su interior. «¿Otro de tus sueños?» «Sí». Rosemini asintió con la cabeza. «Ferdinand, ¿de verdad estás de acuerdo con esto?», preguntó Sylvester. «¿Por qué no lo estaría? Es un buen diseño. No hay posibilidad de que se caiga y no tendrá que usar ropa especial para montar. Además, la protegerá de los ataques», respondió Fernando, visiblemente impresionado. «Aunque no sirve para los caballeros. No se puede blandir una espada ni disparar un arco desde dentro. ¿Podrá siquiera volar?», preguntó Bonifatius, más curioso que desanimado por su aspecto. Parecía que Sylvester y Brigitte eran los únicos a quienes les desagradaba, ya que ninguno de los sacerdotes había visto jamás un Grun, y a Fernando y Bonifacio no parecía importarles, quizás porque habían lidiado con monstruos mucho peores. «Debería», dijo Rosemine, subiéndose a sus creaciones y haciendo que se elevaran del suelo y volaran en círculo. «¿Qué? ¿Pero cómo?», dijo Sylvester, incrédulo. Creía que las bestias superiores debían tener forma de animal alado. «No. Solo tienes que convencerte de que podría volar», lo corrigió Fernando. «Yo le quité las alas a la mía porque eran un estorbo y me molestaban al luchar». «Ya veo», dijo Tulisa mientras observaba a su hermana menor aterrizar su bestia suprema en el mismo lugar donde había comenzado. «Si ese es el caso, podríamos hacer algo como esto en su lugar». Todos observaron cómo el caballo alado que ella estaba creando se derretía y la piedra férica se acercaba a ella, envolviéndola, cambiando de forma rápidamente y encogiéndose. Se transformó en una fina tela de seda, adquiriendo la forma de un vestido ajustado, del que brotaron alas por la espalda. Sylvester observó cómo la niña intentaba, mediante la fuerza, que la cosa la sostuviera, aunque no funcionó exactamente como ella quería, ya que se resbaló a través de ella y el material se le clavó en las axilas de forma dolorosa. Aún así, Fernando la miró con evidente asombro. «Eso es ingenioso». Capítulo 22. Fue uno de los días más gloriosos de la vida de Gunther, mientras caminaba detrás de su hija Tuli, vestida con sus elegantes túnicas, con su hermosa esposa a su lado, frente a las parejas que pronto contraerían matrimonio para el Festival de las Estrellas, o la ceremonia de la unión estelar, como la llamaban los nobles elegantes. Tanto él como Efa iban tan elegantemente vestidos, él con una armadura brillante y el cabello engominado, y ella vestida como la dama de compañía de un noble, que dudaba que muchos de sus viejos amigos de la ciudad baja pudieran reconocerlos. Le asombraba lo rápido que podía cambiar la vida de un hombre. Un día apenas llegaban a fin de mes, mientras su hija estaba al borde de la muerte, al día siguiente vivían en una mansión justo al lado del castillo del archiduque, siendo entrenados para actuar como asistentes y caballeros de la guardia de su hija mayor. El día habría sido perfecto, de no ser por el gigantesco excomandante de caballeros que, con una expresión de absoluta felicidad en el rostro, llevaba en brazos a su hija menor hacia la tribuna habitualmente reservada para el arzobispo. Los celos ardían en el corazón de Gunther, y le molestaba que aquel hombre se hubiera engañado a sí mismo creyendo ser el abuelo de Mine. Como si no fuera suficiente con que Chirou la reclamara como su hija biológica. Al menos Chirou lo hacía por buenas intenciones, y estaba más que dispuesto a admitir en privado que Gunther era su padre y dejar que pasaran juntos todo el tiempo que quisieran. Desde que Chirou fue convocado lejos, Bonifatius había estado presente y, debido a ello, a Gunther no se le permitía tener en brazos a su hija menor. Gunther intentó sacudirse el resentimiento que lo consumía y miró hacia la multitud de gente allí reunida.
Ehrenfest era una ciudad bastante grande, y todas las bodas se celebraban ese día, lo que significaba que había alrededor de 100 parejas haciendo fila para escuchar el sermón y así casarse oficialmente ante su comunidad. También estaban allí los familiares y amigos de los novios, y algunas personas listas para participar en la fiesta posterior, con carritos llenos de fruta preparados. En total, debieron de asistir 4.000 personas a la ceremonia. 20 veces más gente de la que se esperaba en la ceremonia de los nobles esa noche, ya que la ceremonia de los plebeyos se celebró por separado y por la mañana. Cada persona que se casaba iba vestida con el color de la estación de su nacimiento, en la medida de lo posible, y la emoción se palpaba en el ambiente. Todos murmuraban cuando, en lugar del arzobispo y el sumo sacerdote, las dos hermosas y preciosas hijas de Gunther subieron al escenario, pero el tintineo de un instrumento mágico redujo sus voces a un susurro y amplificó la voz de Tully para que todos pudieran oírla. Tully interpretaba el papel de sumo sacerdote, narrando la historia del matrimonio entre el dios de la oscuridad y la diosa de la luz. Su actuación fue impecable y su voz tan dulce que Gunther quiso abrazar a su hija y celebrarlo allí mismo, pero se contuvo, aunque no pudo evitar sonreír tontamente. Pero cuando la intervención de Tully llegó a su fin, Mine dio un paso al frente para terminar el trabajo, desempeñando el papel que habitualmente realiza el arzobispo, y pronunció la oración final. Oh poderosos Rey y Reina de los cielos infinitos, oh Dios de la oscuridad y diosa de la luz, escuchad mis plegarias. Conceded vuestras bendiciones al nacimiento de nuevas uniones. Que quienes os ofrezcan sus oraciones y gratitud sean bendecidos con vuestra divina protección. Un gran destello de luz blanca y negra surgió de Mine, una bendición tan inmensa que la dejó temporalmente envuelta en las luces, antes de que se extendiera para tocar a todas y cada una de las personas que habían venido a presenciar la ceremonia. Los plebeyos quedaron atónitos, pues ninguno había experimentado jamás una bendición real, ya que el viejo arzobispo nunca había tenido el poder suficiente para realizar tal cosa. Sintieron el poder sagrado tocarlos y no hubo un solo corazón que no se conmoviera. La gente común no podía creer que se les hubiera concedido semejante bendición, y ni siquiera sabían la mitad de lo que era. Incluso Bonifacio, de quien se decía que poseía la segunda mayor cantidad de poder mágico en todo el ducado, justo después de Fernando, se quedó sin palabras ante la magnitud de la bendición de Lady Rosemine, sabiendo que no habría sido capaz de bendecir ni a una cuarta parte de esa cantidad de personas, incluso si lo hubiera dado todo. Pero aquella sorpresa duró poco, ya que una risa cargada de poder mágico rompió el hechizo de silencio que se había impuesto sobre el público, devolviendo todo a la normalidad mientras Bonifatius alzaba a una atónita Mine y la sostenía en el aire frente a la multitud. Contemplad a Rosemine, la santa de Ehrenfest, gritó Bonifatius a la gente común, usando el apodo que algunos de los caballeros grises del templo le habían dado a Mine. Oye, bájala. Ten cuidado, gritó Gunther, saltando para rescatar a su hija, ya que los temblores de Bonifatius le estaban causando un estrés excesivo. Por suerte, lograron controlarlo y pudieron retirarse con algo de dignidad, antes de que Mine se desmayara repentinamente por haber sido tratada con demasiada brusquedad. Bueno, supongo que de todas formas íbamos a mandarla a la cama, dijo Tully con un suspiro tras realizar algunos hechizos curativos para estabilizar a Mine. Observó el adorable rostro dormido de su hermana pequeña con una mezcla de exasperación y resignación, sabiendo que esta no sería ni mucho menos la última vez que los asustaría así. Bonifatius se disculpó por los problemas que había causado, pero Effa y Gunther lo regañaban sin piedad, sin importarles en absoluto que fuera tío del archiduque. Ver al viejo caballero de rodillas, con una expresión lastimera en el rostro mientras le gritaban, resultaba verdaderamente cómico. La enorme bendición que Mine le había dado tenía como objetivo cansarla un poco para que pudiera tomar una larga siesta a mediodía y así estar más despierta esa noche para la ceremonia de enlace estelar del noble, ya que era mucho más tarde de su hora habitual de acostarse. Espero que se encuentre lo suficientemente bien para esta noche. No me gustaría tener que oficiar la ceremonia sola, dijo Freida.
Ella y Tu Li habían llegado a un acuerdo según el cual Tu Li se encargaría de la parte de la ceremonia correspondiente al sumo sacerdote para la ciudad baja, mientras que Freida lo haría para los nobles, ya que estos últimos aún ponían nerviosa a Tu Li, aunque ella estaba mejorando en ese aspecto. No es que Freida no pudiera hacerlo todo sola, sino que, al ser una plebeya adoptada conocida, no sería tan bien recibida como Mine, por muy buenos que fueran sus modales. Estoy segura de que se levantará a tiempo, dijo Tu Li, tranquilizando a Freida. Mientras tanto, me aseguraré de que todo esté bien en el orfanato. Fueron a recoger frutos de Taue durante la ceremonia y pensaban lanzárselos unos a otros en la parte trasera del recinto del templo. Esto era común en el Festival de las Estrellas de la Gente Común, donde hombres solteros y niños celosos arrojaban frutas llenas de agua a las parejas casadas, pero como a los huérfanos nunca se les permitía salir del recinto del templo, nunca habían podido participar. Así que las chicas pensaron que dejarían que los niños se divirtieran con ello en la parte trasera del templo. Probablemente a los guardianes de las túnicas azules les enfadaría que estuvieran haciendo tanto ruido, pero ninguno de ellos haría nada al respecto. Los huérfanos estaban bajo la protección de las chicas, y también bajo la de Shirou, quien era el inquisidor designado por el archiduque para el templo. Y uno no se gana la ira de un inquisidor a la ligera. Las chicas se dieron cuenta rápidamente de esto y, básicamente, hacían lo que querían en el templo, tratándolo como su propio patio de recreo. Quizás se habrían sentido mal por causar problemas a los demás miembros de la Orden de las Túnicas Azules, de no ser por la mezquindad de la mayoría de ellos. Su padre les aseguró que no eran más que unos mocosos malcriados sin una pizca de dignidad, y que no les prestaran atención a sus sentimientos. Algunos eran simplemente malvados, expulsados de sus familias por la deshonra que causaban, mientras que otros sufrían complejos de inferioridad debido a su escaso poder mágico. Esto los llevaba a tratar a los sacerdotes y sacerdotisas grises como si fueran juguetes cuando tenían la oportunidad. Algo que Shirou había reprimido con firmeza una vez que el arzobispo quedó fuera de escena. Era un tirano que gobernaba con mano de hierro tras orquestar la caída de sus enemigos. Sí. Pero era difícil reprocharle nada por ello. Me pregunto qué estará haciendo papá ahora mismo, dijo Tu Li mientras miraba por la ventana hacia el cielo azul despejado. Sea lo que sea que esté pasando, espero que esté sano y salvo y feliz. Shirou no estaba nada contento. Tras presentarse y entregar las piedras Feistone que había preparado a un grupo de eruditos muy agradecidos, ya que las piedras contenían suficiente poder mágico atribuido a la tierra como para proteger 20 pueblos durante la tormenta que se avecinaba, se quedó esperando en Klassenberg, la ciudad, no el ducado, para reunirse con el estúpido archiduque. Se habían concertado horarios para el encuentro formal, que estaba programado para 3 días después de su llegada. Sabía perfectamente por qué les habían pedido que vinieran tan pronto, y no era por la razón que alegaban de que los círculos mágicos tardaban en instalarse, y que cuantos más monstruos cazaran antes de la llegada del Señor del Otoño, más débil sería. Klassenberg quería caballeros y eruditos habilidosos presentes durante la ceremonia de enlace estelar para intentar atraer caballeros a su territorio. Pero Shirou ni siquiera pensaba participar. Sobre todo porque la razón por la que Klassenberg consiguió que el rey presionara a Shirou para que participara era probablemente para presentarlo a su sobrina hermana adoptiva e intentar que Shirou se casara con alguien de su familia y abandonara el Erenfest. Al menos, eso es lo que él y Justus habían determinado tras sus propias investigaciones. Nadie más posee la capacidad de maná necesaria para concebir un hijo de Shirou que no esté ya casado. El hecho de que ahora tenga una hija biológica y 2 hijos adoptivos probablemente causaría un gran revuelo, incluso si todos fueran niñas. Además, entraría en conflicto con los deseos del abuelo padre adoptivo de la niña, quien quiere que regrese a la familia real. Joder. ¿Sabes cuánto trabajo podría hacer en 3 días? Gritó la Rin interior de Shirou, furiosa por haber sido tratada con tanta indiferencia, mientras que su Sakura interior intentaba calmarla, diciendo que no se podía evitar. Erenfest era actualmente el ducado número 13 de 21, y la mayoría coincidía en que su posición era más alta de lo que merecía. Shirou comprendió que así eran los nobles. Planificaban todo con días de antelación y nunca hacían nada repentino.
Al menos, la mayoría no lo hacía. Lord Ferdinand ha recibido una invitación para una reunión de almuerzo, dijo Justus, lo que hizo que Shirou se animara. ¿De Aup Klassenberg?, preguntó, con la esperanza de que su reunión con él se hubiera adelantado para que pudiera ponerse a trabajar cuanto antes. No. De Aup Dunkelfelger. Shirou dejó escapar un gemido audible. Bueno. No es que tuviera nada mejor que hacer.